introducirnos en la endocrinología, hoy día vamos a revisar algunas cosas generales de mecanismos de acción hormonal y caracterización del sistema endocrino. Primero, recordarles, porque me imagino que ustedes que deben haber dado la prueba de ciencias, probablemente saben suficiente de lo que vamos a conversar hoy día, y que tiene que ver con las características de la denominación endocrinología, que es una rama de las ciencias, no necesariamente de medicina, pero es un área que en la medicina propiamente tal la tratan eh, diversas especialidades. La endocrinología existe como especialidad clínica, tanto en la medicina del adulto como en la medicina infantil. Entonces existen endocrinólogos pediatras y endocrinólogos de adultos, de la medicina interna. En el caso mío soy endocrinólogo de adultos, eh, y esta se encarga de estudiar clásicamente las hormonas. Y se refiere a la secreción de moléculas que son capaces de secretarse hacia el medio interno, y tradicionalmente de ahí viene lo de endo, y secretarse hacia el plasma, en realidad la sangre, pero como tejido, y que circulan en la sangre y van hasta un sitio lejano, que es lo que caracteriza las hormonas, para producir una respuesta que en en el latín tradicional era una respuesta que se definía como excitatoria. De hecho, hormein significa excitación, producir un cambio, pero en realidad hoy en día se sabe que las hormonas tanto pueden producir excitación, un cambio positivo, como pueden producir represión, o como definido como cambios negativos. Lo que hacen son modificaciones de efectos biológicos. Las funciones generales de las hormonas tienen relación con la homeostasis y participan fundamentalmente en la mantención del equilibrio en los organismos pluricelulares. Y como tales, en estos organismos, la función más importante de las hormonas es de comunicación. Si bien es cierto, uno tiene la concepción de una hormona como un producto que secretado especialmente digamos, para estimulación de los órganos sexuales, que es lo que la gran mayoría de las personas considera como hormona. De hecho, cuando uno le dice a una persona, a un paciente, señora, usted tiene un problema de hormonas, ella piensa inmediatamente en las hormonas sexuales, es decir, en los anticonceptivos, los estrógenos, y tiene la idea de que las hormonas engordan, en esta misma jerga popular, donde las hormonas están relacionadas con los anticonceptivos orales y no se concibe como como una señal hormonal, otra molécula distinta de esta, ni siquiera la suplementación. Y digo esto porque de muchas maneras los fármacos, elementos que aún no nos hemos interiorizado como dentro de la carrera de medicina, ustedes no se han interiorizado todavía, funcionan de muchas maneras como hormonas también, moléculas que circulan en el plasma y que tienen acción sobre una célula, con una diferencia, y que los fármacos no son producidos ni secretados por células dentro de nuestro organismo. Por eso es que este sistema de comunicación intercelular, que es endógeno, está constituido de manera hormonal, pero no es exclusiva la función final del sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema endógeno, pero podemos modificarlo también por señales parecidas. Las funciones generales, entonces, la mantención del medio interno, para lo cual muchas de las hormonas participan, por ejemplo, en una actividad tan importante y limitante de la vida como el balance de energía y metabolismo de sustrato, para lo cual nos vamos a dedicar un par de actividades también al final de este módulo. Participan en la regulación del agua y los electrolitos, en el balance de minerales, en el balance y regulación de la presión arterial y en la regulación de la temperatura corporal y muchas otras funciones, pero esta, como
ustedes se darán cuenta, son limitantes de la vida cuando no hay difusión significativa de ella. Y también participan en elementos importantes como son la reproducción y por lo tanto permiten la mantención de la especie, el crecimiento, desarrollo y lactancia. Esto de que el sistema endocrino sea un sistema en el cual se caracteriza porque permite la comunicación celular, obviamente, bueno, en nuestros sistemas orgánicos no es el único. Existe el sistema nervioso, que probablemente es un sistema quizá más eficiente en velocidad para transmitir las señales, pero tiene un problema. El sistema nervioso, aunque es un sistema mucho más rápido, y no está conectado con todas las células de nuestro cuerpo. De hecho, las terminales neuronales, los axones neuronales del sistema nervioso no son capaces de actuar sobre todas las células. Por lo tanto, se necesita un sistema que pueda actuar inclusive donde el sistema nervioso es incapaz de llegar. Este sistema, el que se adapta al sistema nervioso, es el sistema endocrino. El sistema endocrino, en el desarrollo en el desarrollo a lo largo de la evolución del hombre, es mucho más antiguo que el sistema nervioso. De hecho, el sistema endocrino tienen las plantas también, y los organismos más primitivos también tienen sistema endocrino antes de desarrollar un sistema nervioso propiamente tal. Sin embargo, estos dos sistemas en el humano se mantienen funcionando en forma coordinada y su íntima integración permite una función orgánica compleja y completa. Ambos sistemas, aun cuando funcionan en forma coordinada, tienen características similares. Los dos se funcionan mediante mediadores químicos. De hecho, el sistema nervioso y el sistema hormonal tienen mediadores que son comunes, solamente diferenciados por dónde actúan. Los mediadores químicos del sistema nervioso en general están presentes exclusivamente en la sinapsis. En cambio, en el sistema endocrino está la molécula que produce la excitación, a diferencia del sistema nervioso, que está solamente en el espacio sináptico y actúa sobre la neurona postsináptica. En el sistema endocrino es liberado libre al plasma, de manera de que las células que tengan un receptor para esta hormona van a ser excitadas por esta hormona, independientemente de donde se ubiquen. Pero ambos comparten las características de que su sistema está basado en un mediador químico específico que interactúa con un receptor también específico en la célula blanco. En el sistema nervioso, la célula postsináptica; en el endocrino, la célula blanco, que puede estar, y de hecho es la gracia del sistema endocrino, ubicado generalmente lejos del sitio donde fue secretada la hormona. Y algunos mediadores que funcionan como neurotransmisores y como hormonas. De manera de que esta integración entre el sistema nervioso y el sistema endocrino permite el funcionamiento de los organismos superiores y permite dar las bases para las funciones biológicas. Con frecuencia yo les explico esta interacción del sistema nervioso con el sistema endocrino con elementos que a uno le suceden a diario. Hoy en día estos ejemplos, como venir corriendo a la universidad, no resultan porque nadie corre a la universidad, así que les voy a dar otro ejemplo. Casi todas las funciones hormonales, casi todas las funciones del sistema nervioso están apoyadas, así como quien lleva un guardaespaldas por el sistema endocrino. El sistema endocrino es probablemente uno de los trabajadores más calladitos que existen. Está ahí apoyando todas las funciones orgánicas sin que tenga una mayor, que se note. Sin embargo, hay algunas veces donde es muy, muy importante. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a pasear al perro.
Yo creo que no todos deben tener un perro, pero imagínense que ustedes, los que no tienen perro, van a pasear el perro de la polola o el perro de la abuelita, van a pasear el perro porque, para que me entiendan el ejemplo. Imagínense que ustedes van por la cuadra donde viven paseando su perro y ustedes tienen un perro chiquitito. Y en la esquina de su calle hay un perro, hay una casa donde hay un enorme perro, grande, de esos que uno le tiene susto. Pero no importa porque la reja de esa casa, porque es una casa que tiene reja, es bien alta. Así que ustedes pasan por afuera y el perro les ladra. Pero cuando ustedes ya saben que el perro está ahí, de manera que cuando pasan lo miran y no les importa, porque la reja está alta. Pero imagínense que otro día van caminando ustedes por ahí y pensando en cuando ojalá el profesor Herrera nos haga la prueba en enero y no nos deje hasta marzo con la última prueba sin dar, porque si no, ahí sí que mi vida va a ser terrible en febrero. Imagínense que ustedes van pensando en eso cuando de repente les ladra el perro de la reja. ¿Qué les va a pasar? Lo más probable es que se asusten y salten para el lado y digan, oh, cáspita, qué perro tan inoportuno, ¿cierto? ¿O no? Bueno, probablemente van a decir alguna otra cosa, pero no les va a importar porque solamente van a asustarse y probablemente caminando un poco más adelante va a aumentar la frecuencia cardíaca. Pero ustedes se asustaron, saltaron al lado, tuvieron una reacción y dijeron un improperio. Eso que hicieron fue una acción rápida, motivada, estimulada directamente porque ustedes escucharon al perro ladrar o lo vieron y eso provocó una respuesta casi automática del sistema nervioso, obviamente. Pero, ¿dónde está el sistema endocrino? Bueno, cuando ustedes iban como pasando la siguiente casa, sintieron el aumento de la frecuencia cardíaca seguramente. Se les pasó después. Pero, ¿por qué ocurre eso? Porque cada vez que hay una reacción del sistema nervioso, hay una reacción atrás del sistema nervioso, del sistema endocrino, que les va a permitir aumentar la frecuencia cardíaca por la reacción del sistema nervioso autónomo que activa el sistema endocrino, aumentando la liberación de hormona tiroidea, aumentando la liberación de adrenalina, lo cual va a aumentar la potencia muscular, va a aumentar la liberación de glucógeno por parte del hígado para tener suficiente glucosa en el plasma para poder arrancar en caso de que haya que hacerlo. Bueno, y obviamente no va a pasar lo mismo si ustedes en la misma situación van a pasear al perro suyo, de su polola, de su abuelita, cualquiera que sea, y en la casa de la esquina ustedes van caminando pensando en si el profesor Herrera va a hacer la prueba en enero o en marzo, dándole vuelta a ese asunto, y de repente ustedes sienten ladrar el perro. Pero dicen, ay, ayer me asustó este perro de porquería, hoy día no me va a asustar. Y siguen avanzando sin asustarse hasta que ven que la reja del vecino está abierta. Entonces, la situación que los tenía tranquilos va a ser seguida de agarrar al perro, porque es un perro chico para el ejemplo, para que sea más fácil, lo van a agarrar en brazos y van a salir corriendo. Para poder hacer eso necesitan que el sistema endocrino haya preparado una suficiente liberación de glucógeno para que sus músculos puedan aumentar el gasto energético, quemar más glucosa, producir más ATP y poder correr, porque van a necesitar eso. Para eso la liberación de adrenalina los va a acompañar y va a permitir que todas las células de su cuerpo, incluidas las de sus pupilas, su cerebro piense más rápido, se produzca la respuesta sistémica completa para permitir que todos los órganos estén en condiciones de cumplir con la única cosa que su cerebro quiere, que es arrancar del perro de la vecina. Todo esto dicho para que recuerden que en cada situación, cada vez que ustedes hacen un movimiento, cada vez que ustedes están en una condición
en la cual creen que está el sistema nervioso a cargo de su cuerpo, recuerden que el sistema endocrino está detrás proveyendo las condiciones para que ese sistema nervioso tenga todo para funcionar. Siempre ahí, así como un amigo inseparable. De manera de que este sistema endocrino va a permitir las funciones neurológicas gracias a que provee una comunicación célula a célula que no es posible solamente con la interposición del sistema nervioso. Por cierto, nosotros no tenemos solamente estos sistemas de comunicación, lo vieron el semestre pasado, tenemos comunicaciones célula-células, comunicaciones autocrinas, comunicaciones paracrinas, las comunicaciones endocrinas propiamente tal, existen comunicaciones neuroendocrinas y neurológicas, neurales o neurales propiamente tal. Estas comunicaciones paracrinas también las pueden utilizar algunas moléculas que en alguna condición son hormonas. Y digo esto porque las hormonas no solamente utilizan la molécula, puede tener acción hormonal si es que circula en la sangre y actúa sobre una célula, pero también puede tener la misma molécula una acción neural o una acción autocrina o paracrina. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, en las uniones GAP. En las uniones GAP, una misma molécula puede comunicarse con la siguiente, como ocurre, por ejemplo, con las acciones de adrenalina en los sitios de sincicio, como por ejemplo el corazón, algunas moléculas como el lactógeno placentario en la placenta pueden tener estas acciones que aun cuando son hormonales, la misma célula que la produce puede producir cambios en la célula contigua, ya que tiene uniones GAP, y es la misma molécula. Cierto, no es hormona porque no circuló en el plasma, pero es la misma molécula que actúa sobre la célula siguiente. También existen acciones que son paracrinas, como la que ocurre, por ejemplo, en los islotes pancreáticos, cuando la célula beta, que produce insulina, secreta insulina y actúa sobre la célula alfa, que está al lado, inhibiendo la liberación de glucagón. Esta célula, la beta, que produce insulina, es una célula endocrina. Produce insulina, que es una hormona. ¿Quién lo va a dudar? Pero la acción no es endocrina, porque actuó sobre la célula que está al lado. Por lo tanto, es una acción paracrina, aun cuando la molécula producida se llama hormona. ¿Bien? Y entonces en estas acciones que son autocrinas, paracrinas, también moléculas que son hormonas y también moléculas que son neurohormonas pueden producir estas acciones. En estas, las señales, como recién les mencioné en el ejemplo del islote pancreático, si esta célula es una célula beta que produce insulina, de hecho la tiene, y lo vamos a ver cuando veamos y profundicemos sobre la regulación de la respuesta de la glucosa, produce una señal sobre su misma superficie celular en un receptor para insulina, regulando la producción de insulina. De esta manera, esta regulación de la producción de insulina es una autorregulación, es una regulación autocrina, pero también regula la liberación de glucagón en las células alfa al lado. No circula en el plasma, solo en el espacio extracelular. La misma insulina actúa sobre un receptor de insulina en la superficie de la célula alfa, que es la que libera habitualmente glucagón, inhibiendo la liberación de glucagón y permitiendo la regulación de todo el metabolismo de esta manera. Hay otras acciones de glucagón, de insulina, por cierto, pero esta es una acción paracrina. Y también puede actuar sobre receptores de otras células, regulando otras funciones, como la regulación de la insulina, de la producción de somatostatina también en el islote pancreático. Esto hace que las señales endocrinas puedan tener diversas acciones. Y si bien es cierto, tradicionalmente una señal endocrina se define por la característica de la hormona y que ésta sea liberada al plasma, en realidad
una señal endocrina no es más que eso, una molécula que actúa sobre otra. Y se llama endocrina cuando esta señal química, producida por la célula que produce la señal, circula en el plasma y se une a su receptor en una célula diana, una célula que responde a su acción. Por lo tanto, la definición de hormona es una molécula altamente especializada que puede modificar y regular funciones biológicas. Por lo tanto, no se diferencia entonces de una molécula de acción paracrina o de acción autocrina o de un neurotransmisor, no se diferencia. La única diferencia está en que esta molécula circula en el plasma. Esa es la única diferencia entre las acciones anteriores. Y se llaman glándulas endocrinas, y esta definición es antigua porque cuando se descubrió que había órganos que eran capaces de producir moléculas que producían cambios en otras células, se definió que estos grupos celulares se llamaban glándulas y que habitualmente están contenidas en un órgano. Y, por ejemplo, existen órganos endocrinos como la tiroides. Sin embargo, la tiroides contiene grupos de células que producen hormona tiroidea, pero también tiene grupos de células que producen calcitonina. Así que hay dos glándulas en un mismo órgano. La hipófisis es una glándula. Sin embargo, tiene la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Y además contiene grupos de por lo menos 5 o 6 grupos de células que producen distintas hormonas, que además interactúan entre sí, así como los islotes pancreáticos, que están contenidos dentro del páncreas. De manera de que esto de hablar de glándulas endocrinas es un poquito añejo ya, y hoy en día hablamos más bien de grupos de células que producen hormonas y que son capaces de liberarse al plasma y actuar sobre órganos blancos. De hecho, el tubo digestivo es un gran productor de hormonas, produce muchísimas moléculas que regulan la sensación de hambre, la saciedad gástrica, la producción de hormonas, la conducta alimentaria y también la secreción de moléculas al interior del tubo digestivo, de manera de que ¿dónde está la glándula endocrina en el tubo digestivo? No existe. En el riñón producimos vitamina D, en realidad hidroxilamos la vitamina D, pero producimos eritropoyetina, producimos renina, que la renina es una enzima, no es una hormona, pero producimos eritropoyetina y no es un órgano endocrino. De manera de que esta definición de glándula endocrina propiamente tal también se ha dejado un poco de lado. Recuerden también que producimos péptido natriurético atrial en el corazón, producimos prostaglandinas en el hipotálamo que regulan la temperatura corporal y por lo tanto estos sí se pueden considerar órganos endocrinos. De manera de que ya es difícil determinar que haya una sola glándula, sino que hay lugares de producción de hormonas. Y a pesar de todo esto, en el Verne salen algunos lugares constituidos en glándulas donde hay hormonas sintetizadas que se secretan y que estimulan tejidos a lo largo de nuestro cuerpo. Y hay una lista enorme de moléculas que son capaces de estimular células en específico, en receptores específicos, y por lo tanto se pueden llamar hormonas. Esto es del Verne. No es que a mí me guste más el Verne, lo que pasa es que el Verne tiene dibujos más bonitos, pero el Gayton y el Gannon básicamente dicen lo mismo y están bastante bien. Tengo diapositivas y dibujos de todos los libros, de manera de que pueden usar como recurso cualquiera de ellos. Bien, en el encéfalo también que se produce en la pineal, se produce melatonina, en el corazón péptido natriurético, habíamos hablado en el tejido adiposo, que hoy en día es considerado un órgano endocrino propiamente tal,
produciendo una serie de moléculas como leptina, adiponectina, y aquí no está, por ejemplo, mencionado el endotelio vascular que ustedes vieron en su clase de endotelio en sistema circulatorio, que produce también y libera una gran cantidad de moléculas que tienen acción hormonal. Se liberan al plasma y actúan en otros lugares distantes, de manera de que hay hormonas en todas partes, ¿cierto? Los riñones, en la piel, etc. Entonces, algunas características de las hormonas. Estoy mirando que no me vaya a pasar del tiempo, por favor, y si me paso, avísenme. Tienen características especiales. Uno es que circulan en concentraciones muy, muy bajitas, entre 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 12, por lo tanto, generalmente cuando determinamos su concentración en el plasma, nosotros las determinamos en nanogramos por ml o picogramos por ml en concentraciones muy bajitas. Tienen característicamente acciones sobre un grupo de células que pueden estar distantes y que actúan sobre receptores específicos que pueden ser nucleares o citoplasmáticos o de membrana. Y se liberan, no todas ellas, pero muchas de ellas en ritmos que son circadianos, algunos, otros tienen pulsatilidad, que son distintas formas de secreción. Estas últimas son más frecuentes de liberación en el hipotálamo y la hipófisis, y tienen sistemas por los cuales se regula su liberación. Estos sistemas son en general de autorregulación, y estos sistemas de autorregulación se llaman feedback, pero no todos tienen sistemas de autorregulación o feedback como única forma de que se regula su liberación. Para que una molécula sea definida como hormona, tiene que ser liberada por una célula endocrina. Esto de las células endocrinas es lo que les estaba diciendo hace unos minutos atrás, que antes estaban constituidos en glándulas, pero hoy en día se sabe y aceptamos que no solamente las glándulas pueden liberar hormonas, sino que también grupos celulares en algunos órganos, hígado, riñón, pulmones, corazón, etcétera, tienen grupos de células que son capaces de liberar moléculas que tienen acción hormonal y por lo tanto son células endocrinas, aunque no estén en una glándula endocrina tradicional. Para que sea una hormona, esta molécula especializada debe circular en el plasma. Para que sea hormona, esta molécula especializada que circula en el plasma debe actuar sobre una célula que tenga un receptor y que produzca un cambio biológico cuando esta hormona se unió a su receptor y produzca un cambio que pueda ser evaluado como una respuesta biológica. Por lo tanto, aun cuando se produzcan moléculas por una célula endocrina que se libera en el plasma y esta molécula no sea reconocida por ninguna célula porque no tiene receptores para ella, entonces no es una hormona. Y para que la célula sea considerada como célula blanco, debe tener suficientes receptores como para producir una respuesta biológica. ¿Por qué? Porque eventualmente casi todas las células pueden tener receptores para casi todas las moléculas, pero solamente algunas son células blanco de ellas. A diferencia de esto, un neurotransmisor puede ser la misma molécula. Voy a inventar adrenalina. La adrenalina liberada por la neurona presináptica se libera al espacio sináptico y actúa sobre un receptor en la célula la célula blanco, que puede ser otra neurona postsináptica. Y esta misma molécula, la misma estirpe biológica, la misma estirpe química, puede ser un neurotransmisor. Y existen neurohormonas. ¿Qué es una neurohormona? Es una jerga médica para hablar de una molécula producida por una neurona, que a diferencia de los neurotransmisores, en vez de ser liberada al espacio sináptico, es liberada al plasma. ¿Cuándo ocurre eso? Esto de la liberación de neurohormonas ocurre en varias condiciones, donde hay unión, donde
entre el sistema nervioso central o sistema nervioso autónomo y el plasma. Esto ocurre, por ejemplo, en la relación que hay entre el hipotálamo y la hipófisis, porque todas las neuronas que constituyen el hipotálamo y ellas relacionadas con el tálamo y el córtex y el bulbo, se relacionan con la hipófisis estimulando o disminuyendo su secreción por medio de la liberación de neuropéptidos que son liberados al sistema porta hipofisiario, como vamos a ver mañana en la clase de hipófisis y neurohipófisis. Estas neurohormonas son liberadas entonces a la sangre y también son liberadas, por ejemplo, en los ganglios modificados que son la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal, que es parte del sistema nervioso autónomo simpático, que está en el centro de la glándula suprarrenal, es de estirpe biológica totalmente diferente. Y es un ganglio del sistema nervioso autónomo modificado, tiene neuronas por lo tanto, y libera al plasma directamente su neurosecreción. Así que cuando se activa el sistema nervioso autónomo, se activa todo el sistema nervioso autónomo, pero se libera desde este ganglio modificado, en vez de liberar la adrenalina hacia otra neurona, aquí lo libera directamente hacia el plasma mediante la liberación de adrenalina y noradrenalina al sistema, lo cual permite la sistematización de la respuesta simpática. Déjenme mirar. De esta manera, entonces, hay relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, tanto por la interacción que hay de los neurotransmisores como de la relación que hay entre el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático con la liberación de hormonas, como ocurre, por ejemplo, con la liberación y me voy a ir aquí a la médula suprarrenal, donde una neurona presináptica que tiene su soma en la médula suprarrenal libera adrenalina por estímulo del sistema nervioso cada vez que se activa el sistema nervioso autónomo y se sistematiza la función liberándose adrenalina al plasma, la cual actúa en receptores en células donde no hay terminales autonómicas, sino que se produce, por ejemplo, en el endotelio vascular, la vasoconstricción no mediada neurológicamente, sino que una vasoconstricción mediada hormonalmente por acción de la adrenalina sobre el tejido endotelial. Y de la misma manera se produce aumento de la frecuencia cardíaca por el aumento de la concentración de calcio intracelular inducido por el aumento de la adrenalina. Esto son acciones que tienen que ver con la liberación de la hormona, no necesariamente de la liberación neuronal. También hay acciones como la acción de la acetilcolina sobre la liberación de noradrenalina y el aumento de la noradrenalina que aumenta la liberación de renina. Esto independiente del sense del sistema yuctaglomerular de la concentración de sodio, que es lo que normalmente hace que se produzca la liberación de renina. Independientemente de este estímulo principal, cada vez que se activa el sistema nervioso autónomo simpático y se libera renina también. También se produce por la unión del sistema nervioso con el sistema hormonal, liberación de noradrenalina y acetilcolina en las placas musculares y se activa el tejido, las fibras musculares lisas, también, así como también los músculos, la musculatura motora estriada. De la misma manera, hay unión entre el sistema nervioso central, en particular el hipotálamo, con la hipófisis vía los vasos portales del sistema porta hipofisiario, que lo vamos a ver con detalle después. Y también la liberación de las neurohormonas
desde la hipófisis posterior para la liberación de algunas moléculas como citosina y vasopresina a la liberación sistémica directa para la acción hormonal de esta, aun cuando la oxitocina y la vasopresina son neurohormonas. Bien, aquí vamos a quedar de manera de que voy a grabar el resto de la clase, la voy a colgar para que ustedes la tengan. Vamos a seguir con regulación de la secreción hormonal. De manera que nos vemos mañana. Aquí vamos a quedar entonces. Nos vemos. Mañana entonces a las 3, doctora. 3.